A todos los amigos que nos están viendo, vamos a iniciar ya este debate. Nos acompaña el día de hoy Jesús Garza, quien se tituló, tiene un doctorado en finanzas desde el 2009, una maestría en economía financiera en el 2005 por la Universidad de Essex, esto en el Reino Unido, y una licenciatura en economía por parte del TEC de Monterrey. Durante el 2009 se desempeñó como profesor de economía en Bristol Business School, esto en el Reino Unido. Espero que él, como ve mi acento británico, se sienta identificado. Impartiendo cursos en Asset Pricing. Ya te estás cargando por un lado. Modelación financiera y finanzas internacionales. De enero de 2010 hasta abril del 2011, Jesús trabajó en el Banco de México en el área de estabilidad financiera. En abril de ese año, Jesús se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como director de planeación financiera y jefe de la Oficina de Relación con Inversionistas en la Unidad de Planeación Económica. En octubre de 2013, Jesús fue nombrado director general adjunto de organismos financieros internacionales en la Unidad de Asuntos Internacionales de la misma Secretaría. Para mayo del 2014, comenzó a trabajar como el economista en jefe para México del Banco Itaú en la Ciudad de México, puesto que ocupó cerca de 2 años. A partir de ahí, Jesús emprende su propio negocio, Soluciones Financieras Gama, en la ciudad de Monterrey, donde además se incorpora como profesor de cátedra del TEC de Monterrey y del EGADE. Jesús tiene amplia experiencia en publicaciones en revistas arbitradas, nacionales e internacionales. Recientemente publicó el libro Competition and Efficiency in the Mexican Banking Industry, Theory and Empirical Evidence en el Reino Unido, en conjunto con Gustavo del Ángel y Sara Castellanos. Además, ha publicado extensamente en revistas arbitradas como European Journal of Finance, Review of Development Economics, Banks and Bank Systems International Review of Financial Analysis, Applied Economics Letters, Applied Financial Economics y ensayos, entre muchos otros temas. Así que bueno, pues es Jesús Garza quien nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues vamos a darle un minuto, les parece a cada uno para iniciar con esto. Jesús, sí, si quieres presentarte primero y hablar acerca de lo que nos ocupa el día de hoy, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Waldo, por tenerme aquí con todos ustedes. Y bueno, la intención de estar aquí es expresarles, como economista, y me voy a enfocar todo mi debate en términos económicos, de la problemática que estamos observando por las políticas públicas federales y cómo pudiesen impactar adversamente sobre la productividad, el crecimiento económico, el empleo, pobreza y otros factores que yo creo son fundamentales y nos han dado un crecimiento, sobre todo en la entidad de Nuevo León, muy importante en estos años. Entonces el propósito es enfocarme en cómo va a impactar, sobre todo, y quisiera hacer énfasis, la reforma energética, que yo creo que va a ser pues la punta de lanza que va a ahuyentar la inversión de ahora en adelante. Perfecto. Waldo, un minuto. Una observación, yo no invité a Jesús, él me lanzó un reto a través de redes sociales. Y esta observación es importante porque las personas que han venido a debatir a mi programa o que vienen a debatir conmigo, luego se quejan de que es que el reto lo lanzó él. Yo entiendo que yo soy figura pública y que como figura pública estoy sujeto a la crítica y por eso soy muy respetuoso. A ti te ha tocado que han venido varias personas a debatir y yo jamás he tratado de señalar. Él fue el que me lanzó el reto. Yo en su momento dije, no pasa nada, no hay nada. Insistió y por eso estamos el día de hoy aquí. Okay. Bueno, bienvenido, perfecto. Jesús. Gracias. Bueno, pues ahí está. Como ven, el debate va a estar en buenos términos. Claro que sí es. Bueno, Jesús, adelante si quieres iniciar con el primer planteamiento. 3 minutos, ¿te parece bien? Son 2:36 en este momento. Adelante para que después venga la réplica de Waldo. Perfecto. Bueno, empiezo con la actividad económica. No sé si observaron que el PIB decreció 0.1% en el cuarto trimestre del año. Se consolidó una recesión técnica. Recesión significa 2 trimestres consecutivos de crecimiento. Y ojo, Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo sobresalió en las expectativas de crecimiento del cuarto trimestre, 6.9%. La economía americana, que normalmente jalaba la economía mexicana, está en crecimiento importante y la nacional no. ¿Qué nos dice esto? ¿Será el problema el sector externo? No lo creo, porque antes Estados Unidos, si crecía el 2, México crecía el 4. Es decir, estamos entrando en una etapa de muy bajo crecimiento que se puede permear en varias cosas. Uno, un desempleo muy fuerte, incapaz para emplear a toda la gente que necesita empleo en un futuro. Y esto va muy de la mano con un factor
fundamental para detonar mayor crecimiento en el futuro, que es la inversión. La inversión fija bruta en México ha caído en los últimos 4 años del 21% del Producto Interno Bruto al 17%. Y esto obviamente está mermando la capacidad de crecimiento potencial en el futuro. En el mismo periodo de tiempo, Estados Unidos está viendo un aumento sumamente importante en la inversión, con lo cual ellos ya están en crecimiento potencial. Por lo mismo, y vamos a hablar un poco de muchos de estos temas, ellos ya van a comenzar con el ciclo de alza de tasas de interés, que obviamente en México nosotros lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer y seguir a la Reserva Federal, o podemos tener un problema cambiario muy fuerte, pero nosotros no hemos llegado o no hemos cubierto la brecha del producto que ya hizo Estados Unidos. Entonces, empezaría por ese tema. Me parece muy grave, muy problemático, sobre todo este año de recuperación económica, que México va a crecer, si bien nos va al 2%, y ojo, hablemos de finanzas públicas, porque Hacienda y Crédito Público estimó la recaudación esperada este año en 4% del Producto Interno Bruto. Recordemos que el año pasado se publicaron, el viernes pasado Hacienda publicó las finanzas públicas del año 2021 y los resultados fueron favorables, pero ojo, el ISR cayó, la recaudación en realidad tributaria no se movió mucho. Lo que nos salvó fueron los ingresos petroleros, que siguen siendo el 30% del PIB, de la recaudación total. Ojo, ¿qué va a pasar este año? Si ya no vas a crecer al 5 como creciste en la recuperación económica 2021, si no vas a crecer al 2 y los precios del petróleo por alguna razón caen, aguas. ¿Qué vas a hacer? Ya han dicho no va a haber aumento de deuda o de déficit, pues habría que hacer ajuste del gasto público en un entorno de debilidad económica. Ya están los 3 minutos. Waldo, la réplica a lo que comenta, 3 minutos. También, no, perfecto. O sea, no te enojas. No, bueno, no. Respecto a las estimaciones de crecimiento que mencionas, aquí está la revista Forbes, dice Goldman Sachs, recorta la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos para 2022 a 3.2%. Creo que hay una discrepancia de dato. Y eso sucede mucho cuando se hacen diversos análisis y hay un análisis sesgado de lo que está sucediendo en la realidad. La realidad es que sí, estamos viniendo de un crecimiento del 5% y las previsiones económicas que señalan, tú pusiste un tuit donde hablabas de la recesión técnica y de que México estaba tomando solamente, iba a crecer el 1.5%, que fue el de Bank of America. Sin embargo, este es INCO, permítame, es debate, sí. INCO señaló, INCO, para que sepas, es un Instituto Mexicano contra la Corrupción, uno de los que ha estado en verdadera disputa con el presidente, mencionó que la OCDE nos da el 3.3, Banxico 3.2, el Banco Mundial 3.0, CEPAL 2.9, el Fondo Monetario Internacional 2.8, Banorte 3.0, JP Morgan 2.8, HSBC 2.5, BBVA 2.2, Citibanamex 1.8, y el dato que tú pusiste en tu tweet, que me parece de manera sesgada y dogmática, que solamente habla de Bank of America de 1.5. Por ahí tenemos el tweet, al ratito lo podemos mostrar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí hubo en México un retroceso, pero hay que señalar que el retroceso que se da en el crecimiento tiene que ver con los servicios turísticos y la parte de servicios de producción, que es normal. Ahí está, llegó una cuarta ola de COVID, que es el Omicron. Hoy tenemos en esta oficina el problema de que la mitad de nuestro personal lamentablemente tiene Omicron. Afortunadamente, aparentemente es menos dañino, pero hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, el último trimestre, se decía que el Omicron iba a ser más letal que el COVID-19 en su cepa normal y ya se había hablado de que tenía una gran propagación. Eso sería lo que yo tendría que argumentar respecto a este tema. Gracias. Bueno, también habría que decir ahí nada más que en el caso de Omicron, por ejemplo, sí está causando grandes estragos en la economía por el ausentismo laboral que ahorita tú comentabas, Waldo. Eso también creo que es un tema y un factor que habría que analizar. Bueno, pues ahí están. No usaste tus 3 minutos, 2 y medio, estuvo perfecto. Vamos haciéndolo ágil. Muy bien, me gusta que sea como ágil. Debe de ser. Jesús, algo querías decir porque ibas como que a interrumpir a Waldo y te esperaste. Yo en mi empresa, yo trabajé como economista en jefe para Itaú y de hecho me dedicaba a hacer modelos econométricos. De hecho fuimos el segundo mejor pronosticador del PIB en 2015. De acuerdo a Bloomberg. Yo tengo un pronóstico del 2%. Yo nunca dije 1.5. Si acaso en el tweet yo dije que Bank of America dijo que la economía crecerá 1.5. Mi pronóstico para México personal es 2.5. De hecho, para Nuevo León es 4, por si hay dudas. Yo tengo mi propio modelo, el mío es 2. O sea, no, yo no estoy diciendo... Si acaso puse el tweet, me refería al Bank of America.
O sea, que Bank of America dice que crecerá. Ok. Ajá. Ahora, Sí. aquí hay un punto. Además, totalmente de no acuerdo. sé si quieres el tuit comentar. decía Banco de América. Sí. Fue lo Ok, que sí. señalé. Nada más, justo hablando de esto del PIB y para poner un poquito en contexto, ayer justo salió el presidente a dar un pronóstico de crecimiento de entre el 5 y el 6% en México. Ajá. Tú dices que va a ser un 2, decía Hacienda 4.3, no Así sé es. si quieran comentar al respecto o quieren llevar la Yo- polémica hacia otro sentido. Yo diría que sí se puede crecer al 5 en términos nominales, ¿no? O sea, incluyendo la inflación. Pero claramente no. El PIB potencial, de hecho, y no lo digo yo, vayan a ver los estudios y los informes trimestrales del Banco de México. El PIB potencial de México ha caído drásticamente. En 2016, México crecía potencialmente el 4.5. Ahorita estamos hablando 2.3, 2.5. Es decir, ya la capacidad productiva se ha mermado. Y otra vez, ¿por qué? Porque por la persistente caída de la inversión. Recordemos, un país es como una empresa. Si yo a mi empresa, por ejemplo, produzco 25 automóviles y quiero producir 50, necesito ampliar la línea de producción 2 veces. En México no está sucediendo esto. A nivel país quiero crecer más y si no invierto más en el potencial de crecimiento no lo voy a hacer. Claramente, y no lo digo yo, veamos las estadísticas de INEGI. La inversión tiene un ciclo, una tendencia a la baja que obviamente está mermando la capacidad productiva potencial del país. ¿Eso qué significa? Obviamente no vamos a poder crecer más de lo esperado si no invertimos más. Entonces, lo que está diciendo el presidente yo creo que es completamente erróneo. O sea, no hay ahorita la capacidad para tener mayor crecimiento. Y ojo, esto es de 2022. Si seguimos con esta tendencia de continuar deprimiendo la inversión, pues vamos a tener inclusive muchísimas menores tasas de crecimiento. Que esto se va a reflejar en menor empleo, mayor inseguridad y mayor pobreza. Eso sería lo que tendría que decir. Correcto. Yo tengo una queja del moderador. Señor moderador, es mi pasó? tema, el que me tocaba, y le cedes la palabra a él. Luego te sale la No, ultraderecha. no. A ver, no, bueno, nomás que el- quede claro, no lo vayan a trolear a Lalo Es para Hussein. los dos. Sí, o sea, por eso, pero bueno, a ver. Dale, te toca. Ahorita vamos a entrar al tema de confianza en la inversión y los Sí. análisis que también Jesús compartió ahí de Citibanamex y todo eso que me parece muy interesante. Sí. Lo que sí es una realidad es que no va a haber confianza en la inversión en México si la IP no entiende los nuevos modelos económicos. Si le vamos a seguir perdonando a nuestros grandes empresarios 366 mil millones de pesos de impuestos. ¿Cuántas veces te han condonado impuestos a ti, compadre? Jamás. A mí tampoco. Yo dejo de pagar un mes y me cae Hacienda de inmediato. Pero a las grandes empresas de este país les han condonado cerca de billones de pesos. El último periodo fue ahí y el gobierno lo quitó. Eso es lo que no genera certidumbre. Otra de las situaciones que no generan certidumbre es que el poder político se está separando del poder económico. Tampoco genera certidumbre. Y eso está bien. Él tiene los mismos derechos que yo y que tú, no porque soy un empresario. Y aparte los empresarios ahora generan utilidad social, porque generan empleos. Es una dinámica que hay que cambiar. Hay una reflexión muy interesante que más adelante veré de Jesús respecto a los hombres más ricos de Estados Unidos, la creación de la riqueza, etcétera. En México no tenemos una generación de riqueza, no hay riqueza exponencial, no hay conocimiento. Lo que sucede en México es que lo que se ha hecho es que los grandes empresarios o algunos de los grandes empresarios crecen en un sexenio de la nada, como con Enrique Peña Nieto surgieron las constructoras y todo esto y lo que ha pasado con la reforma. Tema terminado y ahora sí me gustaría, si me permite el moderador, decir algo ya porque pues, estás cargado para mi No, compadre, a ver, no, la ¿no? pregunta fue para los dos. Perfecto. Digo, yo te la puse también ahí para que tú también hablaras al respecto, ¿no? Dale. Ya estás en Sí, no, síguele, bueno, dale. el Porque tema Jesús es, creo el que tema ya es la quedó reforma y le claro. quiero platicar a las personas. Jesús, a través de Twitter me ha estado insistiendo, me pidió un debate y traigo diversos tweets que él publicó. El primero es este que dice, el peligro real para Nuevo León se llama Waldo. Estimado Jesús, no sé si tengas idea ni me conozcas o no, pero te voy a platicar que yo me dediqué a atender a víctimas de secuestro, robo y extorsión. Aquí en la pantalla de atrás va a aparecer incluso un libro que transmite los mensajes porque entrevistamos a secuestradores y secuestrados. 79 personas están en prisión gracias a que arriesgué mi integridad y mi equipo de trabajo. Y gracias, fíjate quién, Adrián de la Garza, quien nos ayudó en ese momento a hacerlo. Muy bien. Es una organización que fue financiada por la iniciativa privada donde yo participé y que puse en riesgo mi familia. Entonces, yo sé que es el Twitter y te parece muy chambón y muy padre, pero decir que soy un peligro para Nuevo León me parece que es un despropósito y una falta de respeto. Yo pago mis impuestos, yo vivo aquí, tú acabas de llegar, no tengo un solo guarura, no los necesito,
Vivo en San Pedro, todo el mundo sabe dónde vive. Entonces, aguas con lo que publican en las redes sociales. Dicho lo anterior, tú trabajaste en la Secretaría de Hacienda con Enrique Peña Nieto. Me imagino que has de estar orgulloso en ese sexenio Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, esa transición. Y sé que te interesa mucho el asunto del pacto fiscal y estas estimaciones. Hablabas ahorita de la recaudación que se ha caído. Más que caerse la recaudación, han fallado las estimaciones. Porque este gobierno, a diferencia del otro, no subpresupuestea. Los otros gobiernos decían que iban a recaudar algo y recaudaban mucho más. Solamente Felipe Calderón fueron 900 millones de pesos en su sexenio, lo que subpresupuestó. En el caso de Enrique Peña Nieto, donde creo que tuviste una pequeña etapa de tu vida, nada más y nada menos, fueron 2.338.000 millones de pesos, los que en un sexenio no pasaron por el Congreso. Él dijo que iba a recaudar menos, recaudó más, y ese dinero, ¿sabes cómo se lo gastó? Como le dio su regalada gana. Ese dinero terminó en corrupción, o ese dinero terminó en moches, o en esta sujeción de venir a México a besarle la mano al presidente para que te diera dinero. Hoy lo que está haciendo este gobierno es no subpresupuestar. Y las estimaciones cuando caen, estás hablando del 1.5, 1.75, jamás de 2 billones de pesos. ¿Cuántos son 2 billones de pesos? Como 24 años del presupuesto de Nuevo León, ¿eh? 24 años tal vez, o me estoy quedando corto. Esa es mi observación que te quería hacer. Gracias. Okay. Bueno, Jesús. Te pido una disculpa si te ofendiste con mi tweet. No me refiero a ti como persona, me refería a las propuestas de política económica que pueden dañar sustancialmente a México y sobre todo al Estado de Nuevo León. Y yo creo que de raíz sí tienen y pueden tener un peligro, sobre todo a la industria manufacturera. Y si me permites, me quiero ligar en ese punto en particular. El tuit de que hablas, que yo puse a Estados Unidos, a mí me parece sumamente interesante y me gustaría compartirle con todos ustedes. Más del 75% de los billonarios en los Estados Unidos son self-made, se hicieron ellos, porque existe la movilidad social. La educación es un factor fundamental que te permite ser exitoso, generar tu empresa, empleos. En México no, como bien dice Waldo. México estamos plagados de oligopolios. Es decir, en México no hemos tenido este liberalismo económico que tanto se critica porque nunca lo hubo. En Estados Unidos el sector energético es libre. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decidir qué empresa elijo para el mejor servicio, tanto en precio como en calidad, que me va a otorgar servicio de electricidad. El sector financiero igual, el sector telecomunicaciones igual. Hasta antes de las recientes reformas estructurales no existía esta apertura que existe en otros países liberales o neoliberales, como le quieran hablar, como los Estados Unidos. En Estados Unidos eso te permite potenciar tu capacidad de elección y también de movilidad social y de riqueza. Justo hoy estaba viendo el PIB per cápita de Estados Unidos. Impresionante, en $63,000 por habitante. De Nuevo León, fíjense, no estamos tan mal en ceteris paribus, $18,000 por persona. Un ejemplo, Portugal está en $22,000 por persona, Hungría, Rumanía están en $15,000 por persona. Nuevo León no le ha ido mal. ¿Por qué? Porque es el Estado que más ha tratado de permear este liberalismo económico que tan exitoso ha sido para los estadounidenses, para los europeos, para Corea del Sur, para infinidad de países que les ha ido muy bien. Fíjense, contrastando esto, el PIB per cápita en México es de solamente $8,300 por persona. Y les voy a hacer una analogía muy interesante. Hace 35 años, Corea del Sur era un país más pobre que México. Tenía un PIB de $1,300 por persona, México $1,600. Pasan 35, 40 años. Corea del Sur ya es un país desarrollado con $45,000 por persona. México se estancó en $8,300. De hecho, México hace 10 años tenía un PIB per cápita de $10,000. Sí, tiene mucho que ver, sí, la pandemia, lo que ustedes quieran, pero ¿por qué Corea aumentó y por qué México no? Se llaman dos cosas: inversión en educación, ciencia y tecnología. Cosas que no estamos haciendo y no es algo nuevo. Llevamos muchos años priorizando recursos naturales, que eso no te potencia el desarrollo económico. Y dos, la maquila. Si tu ventaja competitiva va a ser pagar sueldos miserables, ¿qué crees? Vas a tener sueldos miserables. Tenemos que apostarle al desarrollo tecnológico. Desafortunadamente, no veo en estos momentos en la plataforma de gasto público un aumento importante en este rubro, que creo que es el futuro. La economía del conocimiento llegó para quedarse. O te incorporas a este rubro, que, ojo, está relacionado con remuneraciones más altas y desarrollo económico mucho más exponencial, o te quedas rezagado, siendo país exportador de bienes primarios y maquilador. Que, por cierto,
ya se va a automatizar muy pronto. Y vas a tener un desempleo importante, porque el 30% de tu mano de obra directa, manufacturera, está en la maquiladora. Aquí hay un tema. Antes de cederle la pregunta a Waldo, y te lo quiero preguntar abiertamente. Sí. Mucho de lo que ha comentado y de lo que se dice por parte del presidente es en contra del periodo neoliberal. ¿Tú estás a favor del periodo neoliberal y del neoliberalismo? Habría que... Nomás una pregunta muy rápida para cederle a Waldo la pregunta consentido. y que sobre eso él pueda también contestar porque es parte de... En términos económicos y, ojo, definiendo liberalismo como la libertad, porque viene esa palabra, de que yo pueda optar de trabajar, invertir, producir en cualquier sector de la economía, yo pueda elegir y comprar en cualquier sector de la economía, claro que me considero liberal. Claro que. Waldo, adelante. El problema no es el neoliberalismo de los Estados Unidos o el capitalismo de los Estados Unidos. El problema es la fórmula de neoliberalismo que se utilizó en México. En los Estados Unidos, por ejemplo, trata tú de hacer una explotación minera. Somos su basurero. En los Estados Unidos, dime en qué casos cada año, de manera acostumbrada, se le condonan impuestos a los más ricos del país o a los más grandes. Esa es una etapa que sucede en México. ¿Cómo es posible que haya todo un escándalo político por una autorización de una reforma energética? Que voy más allá, tú que admiras a los Estados Unidos y que alabas a los Estados Unidos, que yo también admiro, yo reconozco la capacidad de ese gran país. Hay una investigación gravísima que tiene que ver con sobornos a legisladores por parte de empresarios que piensan que las reglas no son para ellos, son para el resto de los ciudadanos. En eso consiste la versión del neoliberalismo, que ellos están por encima de las reglas, que llegó de los Estados Unidos. ¿No habría escándalo de Odebrecht si no llega la información por parte de la Fiscalía de Nueva York que empezó a investigar estos actos de corrupción de esta empresa? El problema en sí ha sido la fórmula mexicana, pero el presidente lleva 3 años. Morena lleva 3 años en el poder y tú estás hablando, no hay un rico en los Estados Unidos que haya generado su riqueza. Jeff Bezos, Bill Gates, todas estas personas de historias que prendemos el Netflix, vemos la tele y lo vemos con ilusión y con esta parte que yo también lo puedo hacer. Ninguna de estas historias son historias de 3 años. Son historias que tienen que ver con 2 cosas. Coincido contigo en la parte de la educación y ciencia. Pero ¿qué pasaba con el CONACYT? 50,000 millones de pesos terminaban en proyectos de la iniciativa privada que a su vez terminaban en empresas factureras. No la jodan, basta de la corrupción. No ha habido inversión en ciencia en este país desde hace años. Me explico, ¿no? Sí, la inversión en ciencia tendría que estar ligada al Producto Interno Bruto. Somos un país que no tiene visión de país. Y ese es el grave problema que tenemos. Tú hablabas de Corea. Corea modificó su constitución para convertirse en un país manufacturero. Chile modificó su constitución para proteger el acero. No ha habido eso. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Llega un gobierno que lo que está pretendiendo es darle una vuelta de tuercas al asunto. La corrupción era ya un asunto que se tenía que detener. Podrá gustarnos la manera o no de cómo se hace o no. Ahorita vamos a hablar del tema de la reforma, que es a lo que venimos. Pero lo que sí es cierto es que no pueden tratar al país como si fuera propiedad de terceras personas. El país nos pertenece a todas y a todos, y todos tienen que estar en las reglas. La versión del neoliberalismo mexicano es una visión que está contagiada por el caso de corrupción. Y si no, ¿por qué vemos, insisto, estos escándalos de empresas que son creadas en un sexenio, millonarios en un sexenio, y que después no tienen la habilidad para crecer en el extranjero o abrir otra empresa allá? El poder económico está supeditado al poder político y a los cochupos. Y eso sí no sucede en una buena parte de estos ejemplos de exposición espontánea, por decirlo así, de gente que ha hecho se han hecho millonarios en Estados Unidos. Okay. Perfecto. Bueno, aquí también hay un tema en relación a lo que dice Waldo, Jesús, porque hablando de estos temas y de estas empresas que han sido beneficiadas, está el famoso caso de Iberdrola, que nos va a llevar al tema de la reforma eléctrica, que también es algo en lo que querías debatir. Sí. Creo que podríamos ir también en ese sentido, ¿no? Estas empresas que se han visto beneficiadas y que tienen además contratos muy a su favor, que bueno, pues de alguna manera es lo que expone Waldo, que el neoliberalismo en México pues no es igual que en el resto del mundo.
Es que, a ver, aquí creo que hay un concepto importante. México no es un país, o nunca lo ha sido, liberal. O sea, de hecho hay estadísticas, y los invito a ver las estadísticas. Economic Freedom Index, literal, del Heritage Foundation, hay muchos. México no es un país, o nunca lo ha sido, liberal. Está plagado de oligopolios. Repito, antes de las últimas reformas estructurales de 2014, no había la libertad o tanta libertad para elegir entre Telmex y otros productos. O no había tanta libertad para, inclusive los sofoles, sofomes y los bancos. Entonces, México jamás lo ha sido. Entonces, a mí cuando me dicen, es que México en el peor periodo neoliberal, ¿cuál? De hecho, yo crecí pues, teniendo solamente a Pemex. No había más gasolineras. Eso no es neoliberal, es todo lo contrario. Entonces, habría que definir neoliberal, pues creo que jamás hemos sido. Había la intención de transformarnos hacia ahí, sí, nunca lo fuimos. Y dos, no hay que confundir corrupción con neoliberalismo. Una cosa es libertad económica, que es una estructura de mercado, ¿no? Y otra cosa es corrupción, que se puede dar en Pemex, se puede dar en Iberdrola. O sea, y la corrupción yo creo que está más ligada con temas intrínsecos de falta de Estado de Derecho y otros factores. A mí me gustan las estadísticas. Y si veo el World Justice Project, pues desafortunadamente la corrupción en México se ha elevado, y se ha elevado mucho en los últimos 3 años. Es la realidad, es lo que dicen las estadísticas internacionales. Entonces, que se está atacando la corrupción, qué bueno. Yo de hecho sí creo en la integridad, por ejemplo, del presidente, pero creo que sus acciones no son las adecuadas. Para atacar la corrupción yo pensaría más en la autonomía de instituciones que tengan dientes para poder atacar de frente a la corrupción. Yo jamás he pensado que porque alguien dice que se va a acabar la corrupción, se va a terminar. Eso nunca ha pasado. De hecho, en los países con menores índices de corrupción, que son los nórdicos, los europeos, y hasta cierto punto Estados Unidos, pues hay organismos autónomos que tienen dientes suficientemente fuertes como para inclusive procesar a presidentes, como lo fue en Estados Unidos con Richard Nixon, y ha pasado, por ejemplo, en Corea del Sur con la última presidenta, Chile, y no nos vayamos muy lejos, Sudamérica. En Brasil, los presidentes han estado en la cárcel, en Chile, en otros países, ¿no? Waldo. Fíjate que tengo por aquí un tuit tuyo también. Dice, sí. México se ubica en el lugar 124 de los países más corruptos del mundo gracias a las políticas que promueven Waldo y su partido. Yo no promuevo esas políticas, pero quiero que sepas que el mismo artículo que tú citas, que me parece de manera indolente, sesgada o no lo leíste bien, dice que en el 2018 México estaba en el lugar 138. Es decir, a partir de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al 124 y efectivamente está estancado. Pero sí, no dejemos de reconocer el logro de haber avanzado a estos lugares. Fíjate que me llama la atención que en tu vocabulario pareces más de la 4T que neoliberal, porque hablas de temas como que los salarios de México eran lo que le servía al TLC, y eso es cierto, y eso por eso viendo la reforma que hizo el gobierno federal en el tema del outsourcing, que por cierto es de lo que se quejan los empresarios cuando dicen que no hay certidumbre. No la jodan, con el outsourcing lo que hacían es que teníamos empleados de segundo nivel. Lo otro que mencionas, los oligopolios, tienes toda la razón. Y los oligopolios están ligados al neoliberalismo, no el que tú ves, al neoliberalismo a la mexicana. Y si no, dime tú por qué, entonces cuando una banca se privatiza, termina en manos de los mismos compadres, o cuando se vende un banco como Banamex, le perdonan 35,000 millones de pesos a los accionistas de Banamex, o ese mismo banco, que por cierto tú haces mucha referencia en tus análisis de Citibank, le han condonado 10,000 millones de pesos. ¿Cuál es la utilidad pública que tenemos nosotros para condonarle a la banca, a una banca extranjera, hay que aclararlo, sí, 10,000 millones de pesos? ¿Cuál sería el beneficio estimado para México? ¿Que genere empleo? Entonces, si ese es el formato de neoliberalismo, yo también quiero ser neoliberal, pero yo también, no nomás los de arriba, yo quiero tener yo tengo una inmobiliaria, nosotros tenemos cerca de 200 empleados, a mí jamás me han condonado un impuesto. ¿Me explico? Entonces, yo quiero ese neoliberalismo que dicen ustedes, que tanto alaban y que dicen ahuyentan la inversión, no hay certeza en el Estado de Derecho. Pues entonces, ¿cómo? Si lo único es que la nata del poder, los más poderosos son los que van a tener los estímulos de los cuales tú te quejas. Yo lo que te digo es, en tu vocabulario me parece que estás más cerca de acá que de allá. Lo que le hace falta a este país es justicia. Lo que le hace falta a este país es acabar con la impunidad. Pero también lo que le hace falta a este país es que la gente tenga sentido común. Y entremos al asunto de la reforma. Todo mundo dice que hay soluciones mejores
para el asunto de la reforma. Creo que me voy a exceder en el tiempo. Dale, no pasa nada. Adelante. Estamos bien. Para la reforma. Pero a todo el mundo le preocupa la consecución, pero no cómo fue el inicio de este proceso. Nos vendieron una reforma eléctrica en la cual agarraron una empresa pública del Estado, la destazaron en 7, 8 corporativos. Tú eres especialista en finanzas. Salvo que esté equivocado, cuando tienes un pez grande y adelgazarlo y moverlo y que ya no haya conexión entre ellos, lo único que vas a provocar es que pierdas participación de mercado. Yo tengo una empresa, jamás escindiría mi empresa para competir y tener 4 contadores, 5 abogados repetidos en espacios repetidos. Lo que te da la fortaleza es ese grosor. Pero entonces se hace esta reforma en la cual nos dicen que la CFE no tiene la capacidad de invertir en dinero, pero el 60% del dinero salió de Bancomex, Banca de Desarrollo, dinero nuestro que le prestamos a los empresarios para que hicieran las instalaciones eléctricas. Luego nos dicen que van a generar autoabasto y resulta que hay 238 plantas de autoabasto en el país y tiene 77,000 socios. ¿Cómo, cabrón? O sea, ¿cómo es posible que de 238 plantas, que son los que tienen esta luz preferencial, haya 77,000 socios? Por el neoliberalismo a la mexicana. Siempre buscan la manera de hacer el cochupo y de generar actos de corrupción. ¿Qué es lo que creo que va a pasar con la reforma? Va a salir una reforma matizada. De entrada, estos que se desgarran con la reforma, hay un principio básico en nuestra Constitución. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Los contratos que están cimentados para los siguientes 20 años se van a terminar, pero lo que quieren es que sigan perdurando estas condiciones. Lo que también es cierto es que hay una nueva visión de Estado y diferente a lo que se ha planteado siempre. Me voy a interrumpir o me voy a dejar, salvo que siga hablando, para hablar después del conflicto. Un minuto más. A poner un ejemplo, el conflicto en Ucrania. Dale más, un minuto. Bueno, estos analistas, que como tú mencionas, de Citibanamex, que creo que ya lo porque también los mismos analistas son los que dijeron que si ganaba Morena las elecciones intermedias iba a disparar el dólar, y el dólar está donde esté sexenio. Ellos lo dijeron. Pero tú lo citas en tu tweet, ese es el asunto. Pero fíjate, Ucrania. En Ucrania tenemos la conversión de la hipocresía a todo lo que da. Por un lado tenemos a los rusos, por un lado tenemos a los norteamericanos, y se están peleando, ¿por qué? Por energía. Es un gasoducto lo que está ahí. Y los alemanes, aliados históricos de los Estados Unidos, a los que los Estados Unidos, en teoría, ayudaron a salir de su crisis y lo hicieron una potencia mundial. ¿Saben por qué? No traen gas natural. Porque el gas natural va a venir de Rusia. Pero ahí no hay violación al Estado de Derecho, ahí no nos desgarramos las vestiduras. Creo que la primer base para que este país avance es empezar a respetarnos como mexicanos. Se vale que un presidente, si quiere, disienta de un presidente de los Estados Unidos y no darnos miedo y empanicarnos. Y con eso termino y ahorita regreso, porque si no me van a decir... No, dale. Para que no digas que estoy sesgado de no, lado de pues Jesús. tú le das a él. No, pues hablaste... Él está chupando vodka. Hablaste el tiempo que quieres. Bueno, adelante, Jesús. A ver, hay dos puntos que sí difiero mucho. El tema de CFE, por ejemplo, que es... se habla mucho de que es soberanía mexicana. El tema de Pemex, por ejemplo, que bueno que le vaya bien a Pemex, le va bien a México. La última vez que yo vi, primero, yo no tengo acciones ni de CFE ni de Pemex y no me pagan dividendos tampoco. Segundo, yo también tengo una inmobiliaria y la tengo en Texas y pago muchísimo menos electricidad que en México. Y antes de este debate... y más impuestos prediales. Y más, sí, pero menos ISR. Bueno, eso es 28. 21%. Yo también tengo una. Bueno, pero hablando de esto, el kilowatt, fíjense, el kilowatt hora en dólares que paga una empresa tejana es de 0.12. En México es de casi 1. Fíjense la diferencia. Pero antes de la reforma era casi el doble. Es decir, la reforma lo que provocó, no sé si han visto esos anuncios de Oxxo y de que se queja el gobierno federal, que pagan menos que antes. Es cierto, pagan menos que antes porque justamente están invirtiendo en energía más barata. Y fíjense, de energías más baratas, la energía renovable es 3 veces más barata que, por ejemplo, el combustorio y energías de usos ciclos múltiples, no me acuerdo el término correcto, que es lo que privilegia CFE. Entonces, vamos a hablar de soberanía. Yo siento que el americano es más americano por el hecho de que él puede elegir, primero, qué compañía quiere. Segundo, por el hecho de que hay más competencia, tener productos más baratos, que yo entregarle no solamente la producción, sino la compra. Lo grave de este asunto es que no solamente CFE va a producir hasta el 56%, si no me equivoco, sino que va a comprar a los precios que ellos dicten.
pues yo me siento mucho menos mexicano en ese sentido. Oye, ¿por qué me va a mí, a CFE, a decir, después de la inversión que yo hice en mis paneles solares en mi casa, a cuánto le tengo que vender? Me siento mucho más protegido como ciudadano, digo, no lo soy, ¿verdad? Pero si fuera un ciudadano americano. Entonces, hay que discernir. No se trata de, soy soberano, vamos a expropiar todo, pero tampoco, oye, si no, el caso, pues Estados Unidos sería un país antisoberano, que no es el caso, ¿no? Yo creo que hay que ver las ventajas y desventajas de tener un sistema competitivo. Yo no estoy en contra de CFE ni de Pemex, pero estoy a favor de mayor competencia y que no la dicte el Estado, que el mismo mercado lo haga. Y lo que hemos visto, y hay estadísticas para ello, es que los precios de la electricidad kilowatt han disminuido, ¿no? Y nada más, si me puedo extender también. Sí, pues eres el consentido, güey. Le has de haber dado chayo a este cabrón. Un minuto a ti, un minuto, ¿te parece? Del lado de Rusia coincido con Wal. O sea, del lado de Rusia, yo que viví muchos años en Inglaterra, me llama mucho la atención lo que está sucediendo en Europa, pero ¿saben qué? Yo admiro mucho a Angela Merkel, pero cometió un gravísimo error: cerrar las plantas nucleares. El momento que ella cierra las plantas nucleares, ya le da a merced de Rusia la energía de Alemania, porque ellos importan mucho gas natural. Y de hecho hoy Schulz, que es el nuevo canciller, está en Rusia con Putin, justo negociando. Pero yo creo que fue un error gravísimo de Angela Merkel, el haber cerrado y fue justo cuando, si recuerdan, el estallido nuclear en Japón, ¿no? Pero el tema geopolítico, pues ahí está interesante, ¿no? Waldo. Bueno, varias cosas. Fíjate, volvamos. Les digo que este güey está en la izquierda y no se ha dado cuenta, ¿no? Dices que Angela Merkel cometió un error al cerrar las plantas nucleares. Bueno, es el mismo error que se comete en México al entregar la energía a productores privados, porque nuestras condiciones son diferentes a las de Estados Unidos. Primero, en mi opinión. De entrada, yo no veo que haya bajado la luz, salvo que esté equivocado, pero el teléfono celular sí bajó con la reforma de telecomunicaciones. Las tasas de interés. A las tasas de interés. Pero la energía eléctrica, yo pago una bestialidad y yo nunca he visto que haya bajado. Así como Lalo va a joder con la gasolina, tampoco bajó la gasolina. Está bien, ya sé que estás pensando en eso. Segundo, yo soy moderador ahorita, yo no voy Sí, pero el tema es lo que sucede allá y aquí es que nosotros tenemos 62 millones de pobres. Pasa con los bancos, el Banco de Bienestar. Todo mundo cuestiona el Banco de Bienestar. Nuevo León tiene 51 municipios. ¿Sabes que de los 51 municipios, 27 no tienen banco? Y de los 27, 13 nada más tienen cajero. Los otros no tienen ni banco ni cajero. O sea, el problema es de la inclusión social y es la parte cuando a veces estamos sujetos a unas dinámicas que no vemos al resto de la población. Y la idea de un país, la idea de una nación, pero sobre todo la idea de la política es ser justo con todas y con todos. Y eso es lo que no sucedió en los últimos años. Y por eso este amplio resentimiento social que se fue generando y por eso también esta amplia población que muchas personas no se explican en el caso del presidente. ¿Qué es lo que yo creo que se va a terminar? Ya lo dije, la reforma va a terminar en eso, pero sí hubo excesos y los excesos se tienen ya que pagar por el bien del Estado, por el bien de los mexicanos y por el bien de todos. Hablan del caso de las... ¿Qué es lo que sucede actualmente? Hoy la CFE, según datos de ellos, yo no los tengo, pero los he estado viendo. Ayer vi a Carlos Salazar debatiendo en la Cámara de Diputados y me llamó la atención que le dice el técnico de la CFE, si lo que le estoy diciendo es falso, yo renuncio. Y la contestación de él es emocional. No, machito de cantina, no. Oye, pues te está retando a ir a la parte técnica, que es de lo que se trata, de debatir con la razón, no con la emoción, ¿no? Y no sucedió eso, entonces me llama la atención que no lo quieran hacer. ¿Qué es lo que sucede aquí? La CFE acusa que al año gasta 400 mil millones de pesos al tener que comprar energía que no requiere porque tiene paradas sus propias plantas, algo así. Esos 400 mil millones de pesos son 4 veces el presupuesto de Nuevo León. O sea, imagínense lo que haría Nuevo León con 400 mil millones de pesos. Ya no se tendría que hacer del pacto fiscal aquel que decía que se iba a salir. Luego, de porteo, pues, se han pagado 43 mil millones de pesos al año. ¿Qué es el porteo? La distribución del cable. Entra la luz y termina en Guatemala. Hay empresas que están vendiendo la energía que generan en México en Guatemala. Eso está mal. Pues la idea era que iban a ayudarle a la iniciativa privada. Pero lo más delicado es lo que mencioné hace un momento. En temas muy simplistas, como alguien me dijo, este güey explica de manera muy simple o muy simplista, que simplista me suena a agresión, dijeron eso de ti,
Si tú se supone que vas a autogenerar tu energía, tú la vas a autogenerar. Y eso va a hacer que te cueste más barato. Concretamente el caso de Oxxo que mencionabas tú, que yo no tengo nada en contra de Oxxo, nomás lo menciono porque lo mencionó él. ¿Cómo es posible que si tú inviertes en una planta, o hay 238 plantas de autoabastecimiento, haya 77,000 beneficiados? No dan las cifras. ¿Me explico? Y la otra, que es más compleja. Cuando se están generando las energías limpias, hay una intermitencia. Sí, Se para el abanico, queda aire, o es en la noche, ya no entra la luz, o no sé cuál sea o la energía que viene del mar, ¿no? Y entonces la CFE es la que cubre las intermitencias, no el productor. ¿Hay que llegar a un justo medio en la discusión? Me parece que sí, hay que llegar a un justo medio, pero al final de cuentas yo insisto, necesitamos que el país entienda que nuestras condiciones, yo valoro mucho lo que él dice de Estados Unidos, pero nuestras condiciones son completamente y diametralmente diferentes a las de ellos. Nuevo León tal vez no, me explico, pero Nuevo León no es el país. Y este discurso de que me voy a salir del pacto fiscal, que no sé qué, ojo, las energías venían del sur. El petróleo durante años llegó del sur. Somos una nación, tenemos que mantener la identidad de nación. Y a mí me parece una gran discusión el asunto de la reforma por dos razones medulares. La primera es poner el dedo en la llaga sobre lo que sucedió en el pasado. Yo estoy hasta la madre de que nunca pase nada. Inclusive en esta administración. Yo quiero ver que vayan a la cárcel los delincuentes. Pero la otra es, nunca se va a acabar el ciclo de impunidad si no terminan los que abusaron del poder en la prisión. Porque es la única manera de acabar con eso. Creo que ya sería todo. Jesús, 3 minutos porque ya nos queda, pues prácticamente ya acabamos. Se nos fue el tiempo. 10 minutos más, ¿no? Pues si está quieren, muy bueno el debate porque todavía me faltaron tweets. Completamos la hora, si gustan. Bueno, Jesús, ¿quieres comentar algo otro de lo que tema? dice Waldo? Sí, lo último bueno, lo de CFE. En Estados Unidos no hay CFE y funciona muy bien. O sea, el Texas Grid es muy bueno. De hecho, el problema que tuvieron el año pasado en el Texas Grid, cuando fue el problema de la helada, que por cierto yo estuve allá, me pasé la helada con COVID allá. Pero bueno, es que ellos son autosuficientes, entre comillas, no están conectados con la red federal. Y ya aprendieron esa lección y ya se están conectando con la red federal. Pero hay una infinidad de diferentes empresas que proveen de servicios de energéticos, en los cientos, es impresionante. Que no le veo ningún problema que las empresas provean su propia electricidad. Ahora decía Waldo que pues CFE tiene que jalar, tiene que comprar esta energía, porque, pues que no la compre, que permita que las mismas empresas la vendan. Y solitas con la mayor competencia van a bajar los precios. Así pasa en Inglaterra, por ejemplo, así sucede. Hay 4 o 5 empresas, pero compiten arduamente, que cada mes te llega en tu correo, en esa época me llegaba el correo, oye, cámbiate de esta compañía porque es más barata. Aquí no va a existir eso. Vamos a seguir supeditados a lo que diga CFE. Y tradicionalmente un monopolio o un cuasi monopolio no invierte en desarrollar tecnologías para reducir los costos. Lo que sí sucede cuando hay economías liberales, otra vez tecnicismo, donde o te obliga a tu empresa a ser mucho más productivo para disminuir los costos y atraer clientes. Entonces yo no le veo el sentido de monopolizar un sector que, ojo, es fundamental para el desarrollo de un país. Y si fuese un problema el abrir el mercado, pues Estados Unidos no lo haría, ¿no creen? Y Estados Unidos, el PIB potencial va muy bien, el desarrollo económico va muy bien, el desarrollo tecnológico ni se diga. Es decir, yo pensaría, vamos a replicar lo que están haciendo allá en vez de alejarnos y tratar de cerrar ese mercado, ¿no? Hablando de Estados Unidos, justo se dio el comentario hoy, me parece. Oye, este moderador quiere participar. No, nos dejas ahí voy a este punto, dame oportunidad. Es que le quería contestar unos... 30,000 billones de dólares de deuda tiene el país. Okay. O sea, algo también está pasando en los Estados Unidos, la mayor inflación en su historia, la mayor deuda pública. Algo también está sucediendo en Estados Unidos que también habría que considerar en este momento de todo lo que estás diciendo, porque también dices, bueno, no todo es bonanza en Estados Unidos. Están pasándola también bastante mal, la inflación está como nunca
y la deuda pública como nunca, 30,000 billones de dólares. Jamás había estado Estados Unidos tan endeudado. ¿Te puedo contestar nada más rápidamente? Eso? Rápidamente para darle Sí. ya la palabra a Waldo. Sí, pues Rápidamente. eres el consentido de este cabrón, aparte, ¿no? Afortunadamente para los Estados Unidos, el nivel de deuda es manejable. Y te voy a decir, digo, hay ejemplos mucho más graves, como es el caso de Japón. Pero cuando yo hablo de deuda, es importante que la gente entienda quién es el tenedor de los bonos que emiten esos países. Por ejemplo, Japón no tiene broncas. ¿Por qué? Está endeudado 250% del PIB. Es muchísimo, en teoría. Pero ¿saben quién tiene la deuda? El 90%. Los mismos ciudadanos. Entonces, los mismos ciudadanos es a los que se les paga la tasa de interés. Estás medio blindado, por un lado. Segundo, el uso de la deuda es fundamental. No es lo mismo gastar que invertir. Y otra vez repito, Estados Unidos va a tener una etapa de crecimiento. Y si no me creen, vean las cifras de inversión fija bruta, vean el sector tecnológico, que es el que más, el mayor multiplicador tiene con el PIB. Esto obviamente va a potenciar a su economía, va a generar muchas empresas que van a pagar esta deuda. Y el plan de infraestructura de Biden. Otra vez, es un plan que tiene un detonador multiplicador muy importante. Entonces, ese dinero se está usando de manera eficiente. No importa el tamaño de la deuda, sino su uso. Obviamente, si en un momento dado, por alguna circunstancia que no creo que nos toque vivirla, la gente o los países dejan de usar el dólar como reserva, podríamos tener un problema. No creo que nos toque vivirlo. Igual, ahora sí, lo que gustes. Fíjate que veo un mensaje contradictorio. Por un lado, estás en contra de los oligopolios privados, pero te quejas de que Pemex, que es el Estado, somos todos, vaya a tener un monopolio. Hablas de mucho de los Estados Unidos. Te voy a decir cuál es el diferenciador nato entre los Estados Unidos y México por estas políticas públicas que se pretenden. Nosotros tenemos un problema grave de soberanía. Esa es la verdad. A través del tiempo, de los años, México perdió mucha soberanía. Con Calderón mandaron rifles y armas a México para matar mexicanos, cabrón. ¿Eso por qué implica? Por una presión de los Estados Unidos en un asunto de soberanía. El presidente, con una visión nacionalista, está enfocando su soberanía en las energías. El petróleo, la energía eléctrica. Puede estar equivocado, no, pero al menos hay una visión de Estado. Y el litio. Y el litio ahora, que ese es otro tema. El asunto es que los Estados Unidos tienen liberado un mercado, como tú lo mencionas, por dos razones medulares. La primera es que los Estados Unidos son la primera potencia armada del mundo. Y entonces los riesgos a su soberanía los cubren con guerras. México, ¿cuándo fue la última vez que salió una guerra? Cuando hay un riesgo a su soberanía, un tema de energía, van a invadir Irak, o van y se le plantan enfrente a los rusos por un gasoducto, o porque creen que les van a poner una instalación militar, o le hacen un cerco a Cuba. ¿Y quién los enfrenta? No hay quien los pueda enfrentar. Es un asunto de política global. México no está en esas condiciones de pelear. México no está en condiciones de cerrar la frontera. México no puede cerrar la frontera con los Estados Unidos porque el país tendría un verdadero detrimento económico. Pero hablas tú un caso, y yo ahí difiero también. Yo creo que la deuda les empieza a afectar a los norteamericanos. Hoy salió casualmente esta información donde México disminuyó su deuda de 50.1 a 50.0. Histórico. No se había logrado en los últimos 40, no, tal vez no. En la parte de este neoliberalismo a la mexicana, no el neoliberalismo que tú ves. Pero lo interesante es que los países del G20 traen 74.5% de deuda. Lo que me dicen las finanzas para dummies, porque yo no soy economista, pero si tengo un negocio es que si yo tengo un negocio que lo tengo apalancado con el 74.5%, y por lo general en un negocio, no en un gobierno, pero en general en un negocio, la utilidad que tú debes obtener en tus operaciones ronda sobre el 10 al 15%, estoy en una zona de alto riesgo porque mi utilidad en cualquier momento se cae y puedo empezar a que la deuda me coma. Sí es muy grave lo que está pasando. Y creo que también ahí el dogma no ha permitido reconocer la disciplina en las finanzas públicas. Se han apretado el cinturón, tal vez de más, pero sí se está haciendo un esfuerzo por disminuir la deuda. Que la deuda, simple y sencillamente, es... Lo que sucedió fue que estuvieron pateando el bote en beneficio de los demás. Ya tú haces una obra y yo pateo el bote. Y tú haces una obra y yo pateo el bote. Lo que está pasando hoy con la crisis del agua en Nuevo León. Se pateó el bote y hoy no tenemos agua. Y no es culpa del gobernador entrante. Tal vez su culpa es no avisar de los cortes. Es culpa de los anteriores gobiernos que patearon el bote. Aquí el asunto es, a mí me parece muy relevante este tema que tiene que ver con la deuda. Nada más que quería decir, nada más preguntarte, Waldo, ¿cuánto crees que de tasa de interés, cuál es la tasa de interés de Estados Unidos? ¿Qué es el costo financiero de su deuda?
Cero. Es de las... Bueno, hay una tasa de inflación que No, pero de hoy interés, es accidental. tasa de Sí, pero interés. debe ser debe ser tasa negativa. Es decir, te estás exacto, te estás hasta financiando en Alemania hasta gratis. O sea, estás emitiendo deuda y te está saliendo gratis el financiarte. Pero, Entonces, pero en algún momento lo tienes que pagar. no, pero por eso Es como la tarjeta de crédito. Estoy de acuerdo, pero Mi compadre te puede platicar. No saques ese tema ahorita, compadre. no, pero me refiero al uso que le des, ¿no? O sea, si vas a invertir y vas a continuar con la productividad, pues qué padre, ¿no? Yo no estoy en contra de la deuda. El problema es que en México la deuda se destinó al gasto corriente. Completamente de acuerdo. Y lo sigue haciendo. O sea, y si tú ves, acabo de revisar las finanzas públicas el viernes pasado y 2/3 partes es desarrollo social. Y no estoy en contra del desarrollo social, pero debiésemos incentivar más la inversión productiva. La infraestructura. La infraestructura. Por ejemplo, qué envidia lo que está haciendo el señor Biden. Porque eso va a tener un multiplicador en muchas regiones de su país. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, claro. ¿Y por qué hay tanta insatisfacción con Biden? ¿Por qué está tan mal calificado? ¿Cuál Fíjate es que- el argumento político? Digo, el económico Sí. lo entenderé, pero el político... No soy politólogo, yo me dedico a la economía, por eso no me gusta opinar de cosas que no sé. Pero no tiene que ver con la economía. Mi opinión personal es que no, la economía va muy bien. Puede ser el tema inflacionario, pero yo creo que el americano común no se está dando cuenta que es un tema global. Es un supply chain disruption que pasó en China que está afectando a todos los países. Y le están culpando a Biden. Pero si ven las expectativas de inflación para ese país, va a terminar el año en 2%. Entonces va otra vez a la meta inflacionaria de la Reserva Federal. Entonces, no, yo creo que sucedió algo con lo de Afganistán, más un tema geopolítico. Creo que fue el retiro de tropas, que creo yo, digo, sin ser politólogo, no lo sé. Sí, porque yo en el mercado tampoco veo señales de desaceleración económica, pero no entiendo por qué tiene tan mal. No, el tema mucho ha sido internacional, como bien dicen, ¿no? Lo de Afganistán le ha pegado mucho el tema de... El norteamericano se acostumbró mucho al tema más de confrontación de Trump y esperaban una reacción más virulenta, por ejemplo, con Rusia o con muchos otros temas a nivel internacional y lo sienten muy tibio. Eso es lo que más se le está criticando a Joe Biden, ¿no? Pero Correcto. Bueno, ya ¿cuánto? prácticamente estamos en el... Un último tema. En el final. Para terminar con los había tweets otro aquí. tema, tú querías ahí Sí, comentar fíjate, algo, Waldo. Waldo y su partido buscan desaparecer al INE para controlar a modo las elecciones federales. A ver, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Ni siquiera hay una propuesta de reforma electoral. Ok. O sea, no ha llegado... Sí hay una propuesta de reforma eléctrica, ya está en discusión, Ok. pero no hay una propuesta de reforma electoral. Lo que sí es cierto es que si el presidente o la federación se está apretando el cinturón para reducir el costo, a mí me parece que el INE tiene que hacerlo también. El INE tiene un presupuesto de 19,000 millones actualmente para este año y no hay elecciones más que en 6 estados. Pero aparte en los estados están duplicados. Aquí hay una comisión estatal electoral y está el INE. O sea, es una burocracia innecesaria que se ha generado. Yo no estoy en contra de la gente que está en el INE. Creo que el presidente del INE ha hecho un pésimo papel desde el momento que a mitad del periodo electoral cambió los criterios de las plurinominales, cosa que no había padecido históricamente y empezó esta discusión. Pero hay que esperar a que llegue la reforma. Los analistas, insisto, hay un asunto de dogma y de sesgo que lamentablemente... San Google, te metes a Google y en un minuto encuentras una opinión diferente o divergente de lo que ellos están diciendo, pero sobre todo a veces, lamentablemente en el caso de los analistas de Banamex, que ellos no son responsables de lo que ha hecho la estructura corporativa, pues tienen un historial. O sea, ¿que ¿por qué se van de México? Porque están haciendo un modelo de negocios diferente, pero también es cierto que tuvieron problemas graves en México por problemas de lavado de dinero que tienen que ver con asuntos reputacionales de ellos. ¿Ha bajado por eso la inversión en México extranjera o cuál es el punto que tú comentaste hace ratito? Yo creo que... Pon atención, fue con lo que empezó. No, a ver, otra vez. Es que dice que el punto es que nos Perdón, era lo ha que había. llevado a esto, la disminución. Sí, o sea, realmente en términos reales ha bajado. Sí, claro. ¿Se han ido capitales extranjeros de México y nos Completamente. está afectando así? Sí, y también la inversión extranjera directa. Todo comenzó, y está muy clara la gráfica, los invito a que vean la página del INEGI, inversión fija bruta, series desestacionalizadas, y hagan una serie valor 100 en 2018, y échenla para atrás y para adelante. Está clarísima la tendencia. A partir de octubre de 2018 comienza a descender. ¿Qué se anunció en octubre de 2018? La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y continúa la cervecería en Mexicali de Constellation Brands
continúa con la propuesta de reforma del sector eléctrico. Es decir, yo creo que sí son políticas públicas, no me queda la menor duda, porque empezó desde antes de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia obviamente ajustó abruptamente todavía a la baja aún más la inversión, pero es una tendencia que ya es alarmante, porque hace mucho tiempo que no estábamos en 17% del PIB. Ojo, para que una economía crezca de manera cercana a su potencial, la OSD sugiere un crecimiento de una inversión de 25 puntos del PIB. Teníamos nosotros un 21 en 2018, ahorita tenemos 17 y cada vez es menor. Ojo, y cuando dicen, es que el gobierno lo va a compensar, la inversión pública es solamente 5% del PIB y ahorita es 3.7%. Es decir, si no hay inversión privada, pues no vamos a crecer. Y la inversionista mexicano, la crítica que se le da se me hace muy injusta. El inversionista no está castigando al gobierno y no está castigando al inversionista extranjero a México. A ellos les interesa el rendimiento y la seguridad. Y si no hay rendimiento y seguridad, se van. Pues ustedes invertirían en algún sitio donde a lo mejor no saben si les van a respetar la inversión. Pues claro que no. Es lo mismo. Lo que debe hacer el gobierno es dar las bases del juego, de certidumbre, para atraerlos a los inversionistas. Si no, se van a ir, ya sean locales o extranjeros. Ese sería mi punto. ¿Ves cómo si era diferente la pregunta? Bueno, dale. Adelante. A ver, fíjate que es bien interesante. Porque ya después vamos a pasar a las conclusiones, Sí, después dale. de esta reflexión. Esta parte de la certidumbre, y mencionaste 2 o 3 temas emblemáticos. El primer caso emblemático tiene que ver con una cervecera. Hoy en Nuevo León no hay agua. Ajá. Y entonces, en el entorno país, es bien fácil aquí desgarrarse las vestiduras diciendo, no, es que en Mexicali detuvieron una inversión de $800 millones, aproximadamente, o 600 millones, era un dineral, $600 millones Sí. por un capricho de la 4T. A ver, amigas y amigos de Nuevo León, esa cervecera en Mexicali, si alguien ha ido a Mexicali, es el lugar más caluroso del país. Está en un pozo Mexicali y hace un calor de los 1000 demonios y no hay agua. Esa cervecera iba a consumir el equivalente a mitad de su producción, no en su producción total, de la presa de La Boca. Una presa de La Boca al año. Cuando la cervecera estuviera operando al 100% porque sus ventas se lo permitieran, iba a consumir 2 presas de La Boca. Entonces, desde acá es muy sencillo cuestionar y criticar. Yo les pregunto a todos los que nos están viendo el día de hoy, que no tienen agua en Cumbres, en San Nicolás, en Escobedo, que regresaron a la época de los 70s y de los 80s y que no tienen agua. ¿Qué opinan ustedes ahora de que una empresa, no voy a mencionar aquí alguna en particular, se lleve una presa de La Boca al año para vender productos que luego ni siquiera se venden aquí? Hay que poner en el orden de las circunstancias, insisto, la parte de la justicia. Y de eso trata el Estado, de eso trata gobernar, de tener que tomar decisiones difíciles en beneficio de una parte de la población. Alguien dirá, pues cambia a la gente de Mexicali y ponle el otro lado, por favor. O sea, hay derechos al arraigo, derechos humanos, etc. En el caso del aeropuerto, es un aeropuerto que no se iba a terminar en esta administración y que estaba marcado por la corrupción. ¿Y cuál es el problema? De nueva cuenta, el Poder Judicial, la asignatura. Yo soy abogado. Tú te puedes llevar en un juicio 20 años. Y entonces, que era muy sencillo, esperar el siguiente año, el siguiente presidente o el otro, y reactivas esa inversión. Pero mientras no iba a estarse resolviendo. Tal vez sí manda mensajes de poca certidumbre, eso no lo puedo negar, tal vez sí, pero el problema es que, insisto, han querido hacer de México lo que no hacen allá. Yo quiero ver que esta empresa Constellation Brands haga en Estados Unidos una empresa cervecera donde haya agua que esté en disputa con una ciudad. Jamás la harían. ¿Me explico? ¿O por qué las empresas canadienses en México sí pueden estar violando las leyes ambientales? Porque no es culpa de ellos, es culpa de un sistema que se acostumbró a que éramos el basurero. Y él lo dijo de manera maravillosa. Lo que México le aportaba al TLC era la mano de obra barata de personas a las que no se les capacitaba. Y cuando quieres que esas personas tengan los derechos que dice la Constitución, el seguro social, el acceso a la salud, el Infonavit, es un problema porque no genera certidumbre. Estamos ante un asunto que va más allá del dogma. Nos acostumbramos a un modelo económico que ponía el interés de unos cuantos sobre el interés de la mayoría. Y a veces las mexicanas y los mexicanos no se están dando cuenta
de los beneficios que están obteniendo para el largo plazo. Sí, en el corto plazo probablemente no va a haber empleo, se va a hacer desaceleración económica, van a pasar cosas, pero se está generando un país que tiene Estado de Derecho, porque el presidente se pudo haber hecho güey, Pudo haber no hecho la reforma del outsourcing, pudo haber dejado a Constellation Brands. Es un cambio radical. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que no traten a México como un basurero. Los mismos de aquí, que insisto, o algunos extranjeros, que porque les damos esas facilidades. Eso es mi opinión. Perfecto. Vamos a concluir. Les vamos a dar 2 minutos a cada uno y con esto llegamos al final de este espacio. Jesús, Sí. adelante, por favor. Bueno, yo antes de concluir ¿Sus diría... teléfonos de su empresa? Ahorita que termine, sí. Perdón, no, nomás digo. Digo, el moderador soy yo. Si quieres también ser Pues es juez que y parte, estás dime. medio güey. ¿Quieres ser juez y parte? Dime. Pues, ¿para qué estamos entonces? No te Pero- toquen a tu chucho, güey. No, yo diría, bueno, si hubo corrupción, ¿dónde están los corruptos? O sea, no veo ninguno penalizado, ¿no? Y bueno, no me gusta meterme en temas políticos, yo soy economista. Y me gustaría finalizar con lo que platiqué hace rato desafortunadamente el futuro ya, y fíjense el Reino Unido, voy a poner el ejemplo del Reino Unido, que yo viví 6 años de mi vida allá, un lugar maravilloso. De 1700 a 1800 ellos tuvieron la revolución industrial, es decir, que eran manufactureros, fíjense, hace 300 años. Después ellos migraron a una economía de servicios con Margaret Thatcher, que fue cuando empezó el neoliberalismo que hablamos, ¿no? Donde invirtieron muchísimo en ciencia y tecnología y en la educación como base de desarrollo. Reino Unido, aún y con Brexit, lo que ustedes quieran, sigue siendo una potencia impresionante, remuneraciones de los trabajadores, en movilidad social, en Estado de Derecho, en justicia social. Y la pregunta sería, ¿a qué le quieren apostar? ¿Queremos ser como el Reino Unido o queremos que el Estado tenga la directriz, apostarle al litio? Yo creo que es un grave error. Ya los recursos naturales se ha visto. Los países que le invierten a los recursos naturales, excepto algunos árabes, pero volteamos a ver a África, no son ricos, porque el valor agregado de sacar un barril de petróleo y transportarlo del punto A a B es mínimo. Sin embargo, lo que hace Corea del Sur, el desarrollar un automóvil como un ingeniero, el valor agregado es impresionante. Por eso ellos tienen remuneraciones más altas. ¿Qué queremos ser? ¿Un país rico? Pues tenemos que invertir en ciencia, educación, tecnología. No lo estamos haciendo. Entonces, si no lo hacemos ahora, vamos a llegar a una etapa de un desempleo estructural, no solamente por la falta de inversión, ojo, sino la automatización de procesos. Somos un país maquilador, que todo lo que hace la mano de obra lo van a hacer las máquinas en un futuro no muy lejano. ¿Qué vas a hacer con esa gente si no está educada para migrar a esta economía del conocimiento? Entonces, o te pones las pilas hoy o te vas a morir. Es como yo lo veo, ¿no? Ok, ahí están los 2 minutos justos. Waldo. Bueno, Para concluir. Estoy de acuerdo en esta observación final que hace Jesús. Sin duda, hay que invertir en la educación. Pero antes de invertir en la educación, teníamos que invertir en las personas que se estaban muriendo de hambre. Hubo una pandemia. Si no hubiera habido programas sociales, hubiera habido seguramente estallidos sociales. Acuérdense el gasolinazo de Peña y todo lo que sucedió. Entonces, pero sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con él. Pero también el asunto es que como país tenemos que empezar a respetar las reglas y hacernos respetar. Yo te quería decir, Jesús, que te voy a lanzar un reto. Que así como me tuiteaste a mí, le tuitees a los diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, diputados locales, para hablar de economía. Sí. Tópicos. Y te voy a pedir este reto por 2 razones. Quiero ver si te contestan y si tienen los pantalones de sentarse a hablar. No, sí, claro. Me explico, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo sí lo hago, mi trabajo como legislador es estar en contacto con el ciudadano y me parece que también tienes que reconocer eso, porque ellos ni contestan las llamadas, ni te atienden, ni la red social, y menos cuando se trata de un reto. No hay debate en el Congreso, entonces los quiero ver aquí. Y de lo demás, pues muchas gracias a todos. Lástima que no pudo venir Loret, viene este güey, ¿no? Ah, que estás a favor de Loret. Pues, ¡Ah, mira! ¡Ya cambió! Por él es Loretista. No, es que él es Loretito. Ah, mira, muy bien. Bueno, ya le cierre el programa, güey. Bueno, ya nos vamos. Jesús, un que placer. nos dejes Gusto. sus Y tus datos. datos Sí. de tu empresa. O que los para pongan que al los final dejes en ahí. el debate. Sí, Sí, Todo hay el- que todo el pongan ahí programa. un cuadrito. Está bien. Va. Sí. Waldo, muchas gracias. Gracias, me caes mal. Igualmente, pero pues aquí estamos, ni modo. En fin, pásenlo muy bien, gracias y bueno, espero Gracias. que este debate haya sido muy enriquecedor para todos ustedes. A final de cuentas, la opinión final es la de ustedes. Pásenla muy bien. Gracias. Bye, bye.